No te pierdas las actividades del 13º Congreso de Investigación y Práctica Profesional. Suscríbete al canal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y activa las notificaciones. Buenas tardes a todos, es un gusto para mí ser presentador de esta mesa en este viernes, último día de nuestro querido Congreso de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en la mesa de post-pandemia y salud mental con tres expositores que van a conformar este espacio. Vamos a presentar primeramente al doctor Humberto Persano, que es médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, doctor en salud mental, profesor regular titular de la Cátedra de Psicología de la Nutrición, profesor regular adjunto del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría, director de la carrera de especialistas en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires, director de programas de investigación subsidiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA y la IPA, la International Psychoanalytic Association. Es director también general de salud mental del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es psicoanalista en función didáctica y especialista en niños y adolescentes de la APA, miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, evaluador de proyectos de investigación de la IPA y además es autor de numerosas publicaciones, papers, revistas científicas y autor y compilador del libro El mundo de la salud mental en la práctica clínica de Editorial Acadia de 2019. Por último, es miembro del Comité de Psicoanálisis y Salud de la IPA. La segunda presentación estará a cargo de la profesora Paula Quattrocchi, que es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de la asignatura de Psicología UBA 21, investigadora de proyectos de investigación de ciencia y técnica de la Secretaría de Investigaciones de la Universidad de Buenos Aires, es directora del proyecto de investigación de desarrollo estratégico de la UBA, es profesora regular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, autora de numerosos trabajos de investigación, capítulos de libro y presentaciones en jornadas y congresos. Ha coordinado y gestionado los equipos de asistencia psicológica en crisis con modalidad virtual desde marzo del 2020 y desarrollado los sistemas de seguimiento de asistencia clínica que han dado lugar a la investigación bajo su dirección sobre efectos terapéuticos de las intervenciones breves en crisis a distancia sobre una población de 1.564 personas asistidas. Es miembro del Consejo Asesor de la Residencia en Psicología Clínica de la Facultad y de la carrera de especialización en Psicología Clínica. Es además secretaria de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. La última expositora para este cierre será la doctora Clara Rasnosik de Shechtman, que es doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, profesora regular a cargo de la Cátedra de Primera Infancia, de la Investigación a la Clínica y a la Prevención de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado y doctorado, directora de programas de investigación subsidiados de UBASIT y de IPA, directora de tesis, maestría y doctorado, Facultad de Psicología de la UBA, profesora de Psicología Clínica de Niños y Adolescentes de la Universidad de Belgrano, es psicoanalista en función didáctica y especialista en niños y adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Argentina y es miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y asesora y evaluadora de proyectos de investigación de la IPA y de otras universidades. Es miembro de la Fundación y de la Sociedad Argentina de la Primera Infancia SAPI y es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, autora y compiladora del libro Primera Infancia, Psicoanálisis e Investigación de la editorial Acadia 2008. Bien, estos son algunos de los antecedentes de los tres profesores que integrarán este simposio y esperamos que luego de las presentaciones
podamos compartir preguntas, reflexiones, comentarios, para de alguna manera abrir esta mesa que se propone como título la post-pandemia, una pandemia que nos ha golpeado duramente a todos y en la cual la salud mental ha mostrado una relevancia significativa por las contribuciones desde el punto de vista clínico, desde las contribuciones asistenciales y también desde la investigación. Nuestro país es un país que tiene una gran cantidad de psicólogos, psiquiatras y una gran tradición en la asistencia en salud mental y por eso ha dado lugar a que de alguna manera nuestra comunidad sí haya dado una respuesta tan satisfactoria y tan favorable hacia esta problemática que aún hoy en día seguimos compartiendo. Entonces la pregunta quizás que va a girar en torno a este simposio es, bueno, ¿qué viene después? ¿Cómo quedamos luego de esto? Es un gusto para mí nuevamente agradecer al doctor Humberto Persano por su participación y por su generosa contribución en todo lo que respecta a la salud mental, además de que es una persona siempre dispuesta a colaborar, intercambiar bibliografía, formar recursos humanos y prestar una mano para el desarrollo de la investigación. Humberto Persano, gracias. Bueno, gracias Martín, gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Psicología, y un placer compartir con Clara y con Paula la mesa. Como siempre para mí es un placer que la Facultad de Psicología de la UBA me convoque para distintas cosas a las cuales siempre me presto con mucho interés. El tema que nos ocupa hoy es un tema complejo. Decir pospandemia todavía no podríamos decirlo porque la pandemia no ha concluido. En la Argentina hay una baja de casos significativa en los últimos meses. Sin embargo, en otros países del mundo hubo un repique con otras cepas y se han vuelto a incrementar los casos, las muertes, las medidas de confinamiento, aislamiento para prevenir la propagación del virus. O se incrementaron los planes de vacunación, pero significa que todavía no hemos encontrado una respuesta. Con lo cual, primer tema, vivir en la incertidumbre. Es decir, esta pandemia nos ha colocado a todos en una situación muy compleja, que es vivir en la incertidumbre. Ya la vida implica vivir en la incertidumbre, pero vivir una pandemia que ninguno de nosotros lo atravesó previamente, porque la última fue en el siglo XX, principio del siglo XX, hace un poquito más de 100 años, 1918, 1919, la gripe española. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de haber vivido esa experiencia, con lo cual es algo inédito, otra palabra, incertidumbre, algo inédito. Y por otro lado, nuestro país no ha atravesado una situación compleja como fue la Segunda Guerra Mundial en Europa, que tuvo características de impacto muy fuerte sobre la salud mental de las personas, sobre todo por lo que después se llamó estrés postraumático. Pero sería como algo también novedoso para nuestra sociedad vivir una experiencia como la que estamos viviendo a nivel colectivo, que ha puesto en jaque a todo el sistema de salud. Podríamos decir que en algunos sectores del sistema de salud no se han visto situaciones de colapso como se vieron al principio de la pandemia en Italia o en España, donde el sistema de salud colapsó y había que elegir entre quién iba a un respirador o no. Nosotros no llegamos a ese nivel de complejidad en el campo de la salud, pero la estrategia que usó la República Argentina para afrontar la pandemia, una estrategia basada en la infectología y la epidemiología, y me parece que la pandemia ha traído como consecuencias
muchos quebrantos. Quebrantos económicos, quebrantos de relaciones laborales, quebrantos en relaciones afectivas. Ha puesto en jaque algo esencialmente humano, que es la interacción humana, los lazos humanos, vinculares, sociales. Ha producido un resquebrajamiento en los sistemas educativos, donde el impacto más fuerte fue en la escuela primaria. Los adolescentes de la escuela secundaria están más acostumbrados a trabajar en modalidades remotas. En la escuela primaria no, y esto ha traído un impacto significativo. La población universitaria, bueno, está preparada para trabajar en modalidades remotas, pero la brusquedad en la cual se vio involucrado el desarrollo de pasaje de educación presencial a distancia fue también marcado por la inmediatez. Bueno, con lo cual vuelvo al comienzo. Esto genera una sensación de incertidumbre muy grande, que es que no sabemos cuándo termina, ni cómo. Sabemos que ha dejado muchos muertos a nivel del mundo, en la Argentina más de 100.000. Eso ha traído aparejado problemas severos en las condiciones del duelar, de lo que implica atravesar un proceso de duelo. Ha producido un resquebrajamiento del sistema privado de salud, que se vio comprometido severamente, y eso trajo aparejado algo que nosotros, los que trabajábamos en el sistema público de salud, hemos visto, que es una sobrecarga del sistema público de salud. Y por otro lado, estamos empezando a ver los efectos de lo que podríamos llamar post-pandémicos, aunque, como les dije, todavía la pandemia no terminó, pero algunas consecuencias de lo que se vio en otras latitudes las estamos empezando a ver acá, que es el impacto sobre la salud mental. Al principio de la pandemia, hubo una población a la cual no se le prestó mucha atención porque se pensaba sobre todo en términos infectológicos, que era la población infanto-juvenil, diciendo que, bueno, que no se iban a enfermar o que se iban a enfermar levemente. Bueno, yo te escuché decir cosas como que si los chicos sobrevivieron a la guerra, ¿por qué no podrían sobrevivir a una pandemia? Que nadie se moría por no haber ido a la escuela durante la guerra. Bueno, eso lo dijeron muchos infectólogos, pero se nota que no hubo una mirada global, integral de la salud y del impacto sobre la salud mental. La Argentina tiene un indicador de pobreza muy alto, con lo cual implica que muchas familias viven en situaciones de confinamiento, de convivir muchas personas en espacios reducidos, y el aislamiento obligatorio fortaleció algunas problemáticas que había en algunas familias, como es la violencia doméstica, la violencia hacia los niños, la violencia sexual, y eso se ha visto incrementado. En los primeros meses no hubo un aumento del consumo de sustancias problemáticas, pero después ahora hay un aumento importante de consumo. En los primeros meses de la pandemia, en el 2020, no hubo un aumento de la tasa de suicidios, de intentos de suicidio. En el 2021, para que tengan una idea, nosotros tenemos datos de una duplicación de los intentos de hospitalizaciones por intentos de suicidio en adolescentes, comparando un periodo interanual de 6 meses del primer semestre de 2020 contra el primer semestre de 2021. Y eso son consecuencias del impacto de la pandemia. Para entender la pospandemia, que yo creo que va a dejar una secuela de largo alcance y probablemente modificaciones, algunas modificaciones sean de buenos términos, es decir, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de trabajo, nuevas formas de movilización, una vuelta a algunos escenarios naturales, a la alimentación natural,
a pensar el impacto sobre el medio ambiente y sus consecuencias. Digamos, esos serían los aspectos beneficiosos, pero ha tenido un impacto tremendamente negativo sobre la cultura y las artes. Es decir, que las personas han perdido la posibilidad de participar de espacios colectivos de bienestar y de disfrute, como es el arte, que recién se está retomando ahora, pero con muchas, a veces, limitaciones de aforo, etc. También se ha visto momentos de descontrol de los aforos, estadios de fútbol, en reuniones, meetings sociales, políticos, etc. Y eso no está ponderado en los riesgos que podría tener una tercera ola en esta latitud. El impacto sobre el psiquismo tiene la dimensión de lo que es el trauma acumulativo persistente, en términos de Mazzucato, para decir un teórico, y la capacidad de procesamiento a nivel psíquico de niveles de tensión extrema cuando la familia o la sociedad, en términos freudianos, deberían funcionar como una barrera antiestímulos para evitar la sobrecarga de tensión en el aparato psíquico, y esto no está siendo posible. Lo que se genera es una sobrecarga de tensión no tramitada, y eso lleva a la consecuencia de, a veces, el pasaje a la acción a través de actos impulsivos, como dijimos, autolesiones, intentos de suicidio, consumo problemático, desórdenes del comportamiento alimentario. Son todas cosas que se han visto aumentadas. Como también la perturbación, la capacidad del dormir y el descansar, y las muertes que lleva asociado a eso por las complicaciones del estrés, aumento de las enfermedades cardiovasculares, etc. Todo eso no está siendo ponderado, pero sí lo estamos viviendo, como también la falta de controles en salud, etcétera, que han hecho que hayamos perdido calidad de vida, de bienestar como sociedad. Me parece que hay muchos trabajos cuantitativos, nosotros hicimos varios, pero bueno, en 15 o 20 minutos es muy difícil reducir algunas investigaciones, pero sí les di algunos datos: aumento de la ideación suicida en adolescentes, aumento de los desórdenes del comportamiento alimentario en adolescentes, aumento de la ansiedad en adultos, aumento del insomnio en adultos. En otros países, yo acá no tengo ese reporte, pero en Uruguay me pasaron datos de aumento de intentos de suicidio en madres en situación de periparto. Ese dato no lo tengo acá, pero está reportado en Uruguay, en una conferencia que tuvimos hace poco, lo pasaron. El impacto sobre las relaciones sexuales en parejas estables, aumento de los divorcios, el impacto en la sexualidad de los adolescentes, el incremento del consumo problemático de redes sociales y tecnologías, dificultades en aprendizaje. Acá les quiero dar un dato. Por ejemplo, yo pedí un relevamiento de las primeras consultas, de los primeros indicadores de patología en el primer nivel de atención, y saben que, bueno, la gente, como escribe en las historias clínicas, no con categorías, sino que escribe libremente, cuando uno extrae datos, nos encontramos que además de que, bueno, las primeras datos son consulta en psiquiatría, consulta en salud mental, consulta en psicología, que no nos sirve mucho ese dato, pero cuando vemos, por ejemplo, en población infanto-juvenil, hay 3 indicadores que se repiten, que son problemas de aprendizaje, desorden en el aprendizaje, trastornos del aprendizaje. Bueno, significa que si es la primera consulta, está entre los 10, ¿no? Primero, y 3 de esos tienen que ver con el aprendizaje, niños y adolescentes, es decir, que el impacto de la escuela sobre la salud mental ha sido enorme, inconmensurable, aunque podemos medirlo y ver que está entre las 10 primeras causas los problemas de aprendizaje. Y mi pregunta es: ¿cómo vamos a remontar esto? No creo que sea
solamente desde el campo de la salud mental. Acá nos va a convocar un diálogo profundo que debería, y tal vez acá tengo que hacer alguna mención a la política, debería dejar las miserabilidades narcisistas de cada uno de los espacios que pugna por un dominio, una pulsión de dominio, de poder, para sentarnos a dialogar humildemente sobre los efectos devastadores de esta pandemia. Yo creo que es muy difícil resumir y tampoco quise hacer una presentación excesivamente técnica, sino más bien le quise dar un formato de reflexión, de invitación a la reflexión y al diálogo. Y creo que desde el lugar que ocupo, que es, tratar de dirigir o gestionar la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires, hemos logrado algunos cambios importantes. No quisiera acá dar esos datos, pero piensen que tengo un dato concreto. Del año 2021 al 2022 aumentamos el presupuesto en salud mental del 7% al 8%. Y la media nacional, eso es con respecto al presupuesto de salud. La media nacional, me la pasaron hoy, es 1.47 en salud mental, en todas las jurisdicciones del país. Con lo cual, estamos bien comparado con otras jurisdicciones, pero el impacto que ha dejado la salud, las problemáticas en el campo de la salud mental, hace que haya que revisar muy claramente ese presupuesto, hacia dónde lo vamos a dirigir. Y la población más vulnerada es la infanto-juvenil. Y ahí hay una invitación al diálogo y a pensar los efectos devastadores que la deprivación emocional, y acá estoy citando una teoría, que es la teoría del apego, trae sobre la constitución del psiquismo. Bueno, nada más, me parece que no me quiero extender en el tiempo porque tal vez esté invadiendo el espacio de otros oradores, y agradecerles nuevamente la posibilidad de dialogar con ustedes. Martín, estás muteado, perdón que te lo diga así, pero lo estamos escribiendo varios, no te escuchamos. Perfecto, gracias. Justo dije la mejor parte ahora que estaba muteado. Te estaba agradeciendo por tu pormenorizada descripción, por el generoso análisis que has hecho y el cuadro de alguna manera que pintaste, y por la invitación que estás haciendo a otras disciplinas, además de las que conformamos la salud mental, para contribuir a lo que hemos vivido y que todavía estamos viviendo, y el foco que has puesto en la población infanto-juvenil, que has definido como deprivada en gran medida, y conceptos que comparto. Ahora vamos a darle lugar a la segunda presentación a cargo de nuestra querida profesora de la casa, Paula Quattrocchi. Hola, buenas tardes. Martín, ¿cómo estás? Clara. Buenas tardes. Roberto. ¿Arrancó? ¿Directo? Así es. Esperamos entonces. Gracias, Paula. Gracias, Martín. Buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar en el Congreso de Investigaciones de nuestra facultad, junto al doctor Humberto Persano y la profesora Clara Sheckman, a quien agradezco particularmente la iniciativa para volvernos a reunir en el Congreso en una mesa para conversar acerca de
la pospandemia y la salud mental, en este caso. Justamente recordaba que hace prácticamente un año atrás, no sé si es exactamente el mismo día, pero si no, casi, estábamos inaugurando esta modalidad de encuentro virtual para el Congreso de la Facultad, obligados de algún modo por las condiciones del ASPO y la pandemia. Y en esa ocasión, justamente, los tres compartimos una mesa sobre pandemia y salud mental, en la que yo me había referido en esa oportunidad a los principales motivos de consulta relevados en la población consultante del servicio de orientación telefónica frente a la pandemia, del que participaron numerosos colegas docentes de la Facultad de Psicología. Donde en ese estudio lo que habíamos destacado fue la prevalencia de altos niveles de ansiedad y angustia en toda la población consultante. Hoy, por lo pronto, a diferencia de en aquella oportunidad, el título de la mesa que nos convoca presenta una variante, que es el término pospandemia, que a mi criterio, y coincido absolutamente con las palabras del doctor Persano, resulta completamente difícil de definir o de delimitar, mucho más en estos días en los que leemos y escuchamos las noticias sobre incremento de casos, principalmente en Europa y en otros países también, aunque por suerte muy levemente en la Argentina, también la aparición de nuevas variantes del virus, e inclusive la imposición de nuevos confinamientos en algunos países por aparición de una nueva ola. De modo que la pandemia está lejos de concluir y cobra mucha más relevancia preguntarse entonces de qué podemos hablar cuando hablamos de pospandemia o cuando se dice pospandemia. En este sentido, y teniendo absolutamente en cuenta que no hay un final a la vista y que ese nivel de incertidumbre es un punto que debe ser considerado en cualquier desarrollo acerca del impacto sobre la salud mental de la población respecto de la pandemia de COVID-19, voy a intentar delimitar un poquito a qué nos podemos referir con pospandemia, ya que de algún modo ese es el tema que nos convoca. Para ello podemos hablar en principio en un sentido más descriptivo y señalar que la pospandemia podría ser el momento posterior al pico pandémico, es decir, cuando aún no había vacunas y el mundo intentaba descifrar el origen y las características de este nuevo coronavirus. Pero está claro que, por más intento que hagamos de delimitarlo en ese aspecto, debemos abrir a otros sentidos y en todo caso hablar de pospandemia, tratando de pensar, y no solamente pensar, sino investigar acerca de las consecuencias psíquicas de aquello que irrumpió con el COVID y cambió nuestras rutinas, nuestra forma de vincularnos, enfrentó a muchos a la soledad cotidiana, sin más que una voz o una pantalla, con pérdidas económicas y afectivas cuantiosas que nos sumergieron en trabajosos procesos de duelo. Ya nadie duda que la pandemia ha generado cambios importantes que han cobrado gran relevancia, como la preeminencia de la imagen en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, el ocio, la educación y la salud, por supuesto la salud mental, y que en este escenario actual vivimos entre lo presencial y lo virtual, entre el temor a los rebrotes y la negación de la continuidad de la pandemia, entre la llamada nueva normalidad o nueva modalidad y una nueva forma que no termina de configurarse. Están aquellos que desean volver a la presencialidad plena y quienes sostienen que se debe avanzar
en modelos denominados híbridos, incorporando aquello a lo que nos obligó el aislamiento y considerando ir aún mucho más lejos. Podríamos decir que la pandemia no ha sido un paréntesis, sino que constituye una disrupción, una marca, un corte, más que una continuidad en pausa. Convivimos con la incertidumbre, el miedo, el desconcierto y la pérdida de referencias conocidas que otorgaban sentido a nuestras rutinas, tan valiosas para nuestra estabilidad psicológica. Pero ¿en qué nos vamos a apoyar para hablar de estos efectos que produce toda esta breve descripción a la que yo me referí previamente? No sé si podemos poner el PowerPoint, Mariano. Disculpen a la audiencia, pero tenemos un temita técnico. Bien, gracias. Avancemos. Numerosos estudios nacionales e internacionales han evaluado y descrito los niveles de malestar psicológico que esta irrupción produjo en la población general, evidenciándose en la mayoría de ellos grupos más vulnerables, como por ejemplo, y como lo mencionaba también Humberto, los jóvenes entre 18 y 29 años. Desde el inicio de la pandemia, como pueden ver en la diapositiva que está en pantalla, desde el inicio de la pandemia se han desarrollado modelos predictivos sobre los efectos psicológicos de la pandemia. Por ejemplo, Racine señalaba, y ustedes pueden ver acá muy claramente en la curva, cómo los casos de COVID, en determinado momento, los casos de COVID y la curva del malestar psicológico iba de modo paralelo. Sin embargo, aún ante la caída de los casos de COVID-19, la curva de malestar psicológica iba en aumento. Pasemos a la otra, por favor. De hecho, en este modelo lo que vamos a ver es justamente eso, que la prolongación en el tiempo, más allá de la caída de los casos concretos de contagios y de lamentables fallecimientos por el virus, aún en su decrecimiento, puede disminuir en algo, y eso después lo vamos a ver en otros estudios, en algo el malestar psicológico vivido por la población general, pero luego hay una persistencia de ese malestar a lo largo del tiempo. Pasemos, por favor. Y este estudio lo traje especialmente, ya que es el único estudio internacional, de nivel internacional, que ha evaluado el impacto psicológico de la pandemia y sus confinamientos. Y me parecía significativo por varios motivos este estudio. No solamente porque se recopilaron datos de 55.589 participantes, pasemos por favor a la otra filmina, entre los que participó la Argentina, sino porque tenemos la suerte y el honor de que un equipo de investigadores de nuestra facultad, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, entre los que se cuenta el profesor Martín Echevers, moderador de esta mesa, ha participado entre el equipo de investigadores que son los autores de este estudio. Este estudio surge en la Universidad. Martín, por favor, corregime, porque los detalles los conoces mucho más vos que yo, pero surge de la Universidad de Aristóteles de Grecia, y allí lo que se observa, y que me parece relevante, porque de alguna manera homogeneiza a nivel mundial, la siguiente, por favor, homogeneiza a nivel mundial muchos de los
digamos, los indicadores del malestar psicológico de la población, tanto a nivel de la población general, sobre aquellos sectores con patologías previas. El objetivo de ese estudio fue investigar las tasas de angustia, probable depresión y tendencias suicidas y sus cambios en la población a partir de la irrupción del COVID-19. Lo que observaron fue que había indicadores de síntomas asociados a la depresión en el 17,80% de la población y marcadores de estrés y angustia psicológico en el 16,71% de la población. Como vemos, niveles muy significativos y que, por supuesto, deben ser considerados a la luz de la persistencia. Si bien este estudio ha sido publicado en el 2021, ha sido relevado en el 2020, y sabemos que la continuidad de la pandemia sigue generando malestar psicológico en la población, más allá de los idas y vueltas respecto de las olas que presenta la pandemia, y sabemos de la importancia que tiene respecto al malestar psicológico la persistencia de una situación amenazante como la del COVID-19. Avancemos, por favor. Decíamos entonces, en el estudio anterior, que recién mencionábamos, el 41,41% reportó un incremento en la ansiedad y el 40,28% en los índices de depresión. En conjunto, 1/3 de la muestra del estudio manifestó un malestar significativo. Asimismo, nosotros podemos, este estudio además es significativo porque se manifiesta en consonancia con los estudios numerosos que se han realizado a nivel local. Nosotros, en este caso, yo voy a tomar uno particularmente que me interesa porque toma el 2021 y me parece que ese es un aspecto muy importante, no solamente lo acontecido durante el ASPO, pero hay numerosos estudios de diversas universidades y de diversos equipos investigadores, CONICET, etcétera, acerca de que se correlacionan y que muestran un alto nivel de malestar psicológico en la población respecto de la situación de la pandemia. Y no solamente de los confinamientos. Entonces, a continuación vamos a detallar algunos datos relevados por los investigadores del OPSA, del Observatorio de Psicología Social Aplicada de la Facultad de Psicología de la UBA, para evaluar entonces el impacto psicológico del aislamiento social preventivo obligatorio y la pandemia en la Argentina. ¿Podemos pasar a las otras filminas o seguimos? Bien, buenísimo. ¿Qué vemos en estos estudios? Y agradezco al profesor Echevers que me facilitó su resumen para mostrar cuáles son los resultados de ese estudio tan significativo. Acá tenemos la cantidad de participantes que se fueron relevando. Pasemos. Mariano. Bien, la distribución, adelante. Los instrumentos que se tomaron en ese estudio. No me quiero detener demasiado porque si no nos llevaría demasiado tiempo. Avancemos. Vamos a los resultados. Lo que me interesa mostrar de esta diapositiva es lo siguiente. En la serie de estudios que llevaron adelante estos investigadores, vamos a ver que se iniciaron en el marzo de 2020 y la última toma, fue relevada en octubre de 2021. Por supuesto, los detalles los podemos ver en otra oportunidad o ustedes pueden solicitarlos y les acercamos los instrumentos y, digamos, las publicaciones. Como ustedes ven, lejos de disminuir
el riesgo de trastorno psicológico, a lo largo del tiempo, se fue incrementando. Entre octubre del 2020 y octubre del 2021 creció aproximadamente un 2% el riesgo de trastorno psicológico. Avancemos. Avancemos. La sintomatología psicológica, de acuerdo al sector socioeconómico, y este es un factor muy importante que también fue mencionado por Humberto y que me parece significativo a la luz de lo que va a ser el final de mi presentación, que tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Es que la mayoría de los estudios han señalado, y por supuesto también que estamos mencionando, que uno de los sectores que más ha sufrido el impacto psicológico de la pandemia son los sectores económicos más desfavorecidos. Y entre ellos también por la dificultad en el acceso a cualquier tipo de atención en salud mental. Avancemos. Esta es la escala de evaluación de riesgo suicida, que efectivamente coincidimos también con el reporte que trajo el doctor Persano, que ha ido en aumento. Y hablamos de riesgo, simplemente avancemos. Avancemos. Hasta ahí, volvamos al filmín anterior. Quiero detenerme, como ustedes ven, en cada uno de los datos que fuimos viendo, siempre, excepto en un pequeño... Volvamos al PowerPoint anterior. Gracias. Eso. Bien, avancemos. Como ustedes pueden ver, en todo momento, el índice de crecimiento del malestar psicológico ha ido avanzando. Y si nos detenemos en el último relevamiento que se tomó desde la Facultad de Psicología, el 43,38% de los participantes han reportado que ha fallecido un familiar durante la pandemia, y por eso parte de lo que señalan el profesor Echeverri y otros investigadores es que los duelos en pandemia se han visto notablemente complicados y esto podría explicar parte de la sintomatología con rasgos depresivos registrada en los diversos estudios. Y un dato muy significativo, porque me parece que está asociado a las propuestas o a pensar qué se puede hacer frente a esta situación, sobre todo de nosotros los profesionales de la salud mental, el 62,26% de los participantes totales de la muestra considera que no existe un merecido reconocimiento social en las víctimas de la pandemia. También en este punto coincidimos con el doctor Persano, en tanto quizás los diversos niveles de atención no sean, de atención en salud mental, sean las únicas estrategias a llevar adelante para paliar estos efectos negativos que la pandemia ha tenido para todos nosotros. Efectivamente también las personas más jóvenes presentaron mayor severidad de sintomatología específica, ansiosa, depresiva y de riesgo suicida. Y en la misma dirección que los estudios previos, los resultados generales muestran la relevancia de los factores psicológicos en la salud general de la población. Y eso, en un contexto económico complejo, con niveles de pobreza y desempleo que se incrementan, la atención a la salud mental creemos que es esencial, porque no solamente se considera la pérdida a nivel afectivo, de libertad, de restricciones, sino también las pérdidas de vidas, en primer lugar, sino además todo aquello que tiene que ver con las pérdidas de trabajo y las pérdidas económicas, que han sido un factor muy serio a la hora de generar esta sintomatología de desánimo con riesgo de convertirse en patología, en psicopatología.
Un dato importante también a considerar en los estudios es el porcentaje importante de la población que reconoce la necesidad de realizar algún tipo de consulta psicológica, pero presenta dificultades para su acceso. En este punto, creo que es importante preguntarnos qué hacer frente a todos estos diagnósticos. Lamentablemente, no hemos tenido posibilidades en esta breve presentación de mostrar todos los diferentes estudios, pero podemos asegurar que son todos concordantes respecto a estos indicadores. Nos parece importante también señalar, o me parece también importante señalar, que hablamos de manifestaciones sintomáticas y de riesgo de contraer una patología, y no necesariamente estamos hablando de una patología preexistente o adquirida por la pandemia. Como venimos sosteniendo, la pandemia ha generado niveles muy altos de malestar psicológico que aún persisten, más allá de la flexibilización de los confinamientos. Aunque los efectos traumáticos no son universalizables, en tanto su valor como tal dependen de coordenadas subjetivas, situacionales, culturales y temporales, el tiempo particularmente prolongado de esta crisis, así como la incertidumbre respecto de su finalización, le dan a este evento un carácter especial, con consecuencias imposibles de evaluar en su totalidad. Como sabemos, las manifestaciones como la angustia y el duelo son las de mayor prevalencia en términos generales, sin identificar a grupos etarios, sectores sociales y a grupos vulnerables por su lugar en el trabajo frente a la pandemia, como el personal de la salud y el personal denominado esencial. Este malestar prolongado por lo general trae aparejado conductas que tienden a tratar de modificar ese malestar, entre las que encontramos las más saludables, pero también las que solo agravan nuestro pesar, como por ejemplo el consumo de alcohol y de drogas que se ha visto notablemente incrementado durante este tiempo. Frente a estos indicadores, resulta imprescindible plantear diferentes modalidades de abordaje y estrategias de atención en salud mental y también a nivel de abordajes psicosociales. Varios investigadores y profesionales coinciden en que los desafíos que conllevan las situaciones de pandemia y pospandemia requieren de cambios de enfoque de parte de los individuos que componen las instituciones abocadas a la salud mental. A grandes rasgos, la literatura científica coincide en la necesidad de creación de dispositivos virtuales para la detección temprana de problemas psicológicos, mejorar la disponibilidad y el alcance de las terapias en salud mental, tanto virtuales como presenciales. Llevar a cabo campañas a nivel local de desestigmatización del malestar psicológico a fin de incentivar a un mayor porcentaje poblacional a buscar la ayuda profesional que puedan necesitar. Generar planes de acceso asequibles, gratuitos de salud mental para grupos poblacionales económicamente vulnerables, a los cuales la pandemia ha perjudicado en mayor medida y cuyo acceso a la salud podría haberse impedido por ello. Llevar adelante iniciativas para facilitar el trabajo de elaboración de las pérdidas de los seres queridos que no han podido ser afrontadas mediante los rituales de duelo para evitar duelos patológicos y una adecuada elaboración psicológica. Y realizar campañas que provean de herramientas básicas para afrontar mejor la incertidumbre, promoviendo conductas saludables. También existen aquellas iniciativas, que llaman a tomar acción específicamente para reforzar y reconsolidar las redes sociales de los individuos a través de intervenciones basadas en el altruismo y las conductas prosociales. Los autores, como Holmes, por ejemplo, proponen como estrategia a largo plazo desarrollar intervenciones novedosas para proteger el bienestar mental, incluidas las que se basan en factores como el altruismo, la solidaridad y el comportamiento prosocial en acciones de cooperación. Esto es a fin de comprender cómo se pueden optimizar los recursos sociales positivos y mejorar la resistencia frente a situaciones de estrés. Por último, y para no extenderme más,
Necesitamos más estudios exploratorios con revisiones de la literatura contemporánea y estrategias analíticas para desarrollar planes de preparación y respuestas eficaces para fortalecer la respuesta a las pandemias, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Desde la Facultad de Psicología hemos impulsado, se ha impulsado en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires una resolución que ha sido aprobada por unanimidad por la universidad, solicitando que los diferentes gobiernos, nacional, provinciales, locales, destinen mayor presupuesto a este tipo de estrategias y particularmente a la atención en salud mental en los diferentes niveles, para proyectos específicos que acerquen la posibilidad de que grupos con mayores dificultades de acceso a la atención en sus diferentes niveles puedan acceder a la misma. Creemos, con quienes hemos impulsado esta estrategia, que debemos no solamente generar este tipo de manifestaciones, sino tratar de, y no solamente tratar, llevar adelante guías orientativas, o sea, que la universidad sea un espacio de producción y también de comunicación con la población y que lleve a través de sus diferentes equipos de investigación, asistenciales, etcétera, ponerlas al servicio de la población para poder paliar todos estos efectos de los que venimos hablando hace tanto tiempo y que indudablemente tienden a prolongarse. Muchas gracias por el tiempo. Estás muteado. Bien, nuevamente acabo de decir la mejor parte cuando estaba muteado. Estaba agradeciendo a la profesora Paula Quattrocchi por la exhaustiva revisión que ha realizado, por la descripción tan precisa de, en gran parte, la bibliografía científica que tenemos respecto de lo que ha pasado. Por aportar los estudios que has aportado con tu equipo de investigación, porque efectivamente, y solamente quiero agregar esto que no dije, el estudio de octubre de 2021 ha sido casi el único estudio que hemos podido relevar y leer acerca de, digamos, que se ha realizado en ese tiempo, digamos, en octubre del 2021. Todavía aún no hay publicados estudios de esa fecha y tiene un valor realmente significativo. Así que en realidad, gracias a vos y a tu equipo que has llevado adelante eso. Bueno, sin el apoyo de la Universidad de Buenos Aires no lo podríamos hacer y sin el impulso que da el Observatorio de la Facultad de Psicología, no lo podríamos hacer y espero que en breve podamos ver y comparar y dialogar y discutir con otros estudios que también otras unidades académicas nacionales están realizando. Y antes de darle lugar a nuestra querida profesora Clara Rasnosik de Shechtman, por último quería decir que la mesa se va orientando sin duda hacia lo que tenemos por delante. La profesora Paula Quattrocchi ha dado una breve guía, ha dado un esbozo sobre las acciones que ya se han comenzado, en el mismo sentido en el que el doctor Humberto Persano hacía, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto en lo que estamos? Tratar de entenderlo finalmente qué es en lo que estamos y bueno, cómo vamos a trabajar todos para resolverlo. Le queda la inquietud y esperamos ansiosos la presentación de la querida profesora Clara Rasnosik de Shechtman. Hola a todos, muchas gracias Martín, muchas gracias Paula y Humberto por sus presentaciones, realmente es estimulante todo este tema del diálogo. Yo quizás voy a presentar algunas reflexiones, no con tantos datos. Bueno, Jean Laplanche sugiere que la humanidad ha sufrido 3 grandes humillaciones y afrentas narcisistas. La revolución copernicana desterró a la Tierra del centro del universo.
El heliocentrismo iniciaba la noción de ausencia de un centro y ubicó a la Tierra como un satélite rodeando alrededor del Sol. La segunda afrenta es el descubrimiento de Darwin, que descentró a la especie humana y la ubicó en la serie de las especies. Y la tercera, el inconsciente freudiano, que descubrió que el hombre no es amo en su propia casa, ya que las certezas de su yo, que su yo construye, estarán a merced del inconsciente. Laplanche va aún más allá, planteando que el inconsciente inclusive también está descentrado, no es patrimonio del sujeto, sino que se constituye a partir de la inscripción sexualizante del otro humano. Podríamos pensar que la pandemia podría ser una nueva afrenta narcisista para la humanidad, ya que atacó los cimientos de la percepción del hombre en el mundo y trastocó todos los órdenes de vinculación y de prioridades de nuestra vida cotidiana. Vivíamos con una sensación de un progreso permanente de la tecnología y las comunicaciones sin límite, que se ha logrado un bienestar y que todo era avance. La medicina produjo avances inéditos, sin embargo el COVID obligó a utilizar metodologías médicas propias de la Edad Media, como las cuarentenas y los aislamientos. La tecnología y el conocimiento matemático solo estaban al servicio de una mejor manera de contar infectados y muertos a partir de mapas interactivos y planillas que no brindaban datos certeros, pero que no soslayaban la falta absoluta de saberes y recursos para lidiar con el flagelo de la pandemia. La muerte transformada en número es la que se deshumaniza. La vivencia de la amenaza a nuestra integridad física y emocional por la inminencia del virus y por la imposibilidad de su localización atacó nuestros modos habituales de crear, producir y sostener nuestras angustias y produjo un aumento violento de la potencialidad traumática en el psiquismo y de problemáticas en salud mental que, coincido, van aumentando a medida que va pasando el tiempo. Recalcati denominó angustia de intrusión a la imposibilidad de fuga, de separarse del COVID, de librarse del peligro. Esta imposibilidad de fuga fractura el esquema que distingue el amigo del enemigo, el familiar del extraño, el conocido del desconocido, todos estos elementos que aumentan la despersonalización y las problemáticas de salud mental. Post-pandemia implica elaboración del duelo y nuevas ligazones, y en su abordaje nos preguntamos acerca de lo que cada sujeto perdió con lo que se perdió en los tiempos de la cuarentena, y aún hoy, que estoy totalmente de acuerdo que no estamos en post-pandemia en ese sentido, sino con la convivencia con el virus y la amenaza latente. Las pérdidas que hay que duelar, en algunos casos están en el evento pasado, en los que hay perdido familiares, pero también tenemos un proceso de duelo que es el duelo sobre el futuro. La amenaza depresiva ataca los proyectos, el futuro, los sueños y especialmente las redes vinculares, el contacto con los cuerpos y la esperanza, y por eso es más fuerte en los jóvenes de 18 a 29 años, que son los que están armando ese futuro tan incierto y con sensación de poca posibilidad. Otro punto de descentramiento es nuestro ideal de libertad. Hemos logrado avances de las democracias, rechazo a los totalitarismos y un refinamiento cada vez más evolucionado de los derechos civiles y los derechos humanos. Sin embargo, las políticas sanitarias restrictivas son necesarias e indispensables. Podría ser que el movimiento antivacunas y anticuarentena ubica ilusoriamente la negación de la interdependencia que nos impone el riesgo de contagios y la necesidad de seguir guías propuestas por las políticas sanitarias. Rebelarse ante la evidencia científica de la eficacia de las vacunas sería un modo de tratar de recuperar ilusoriamente un tiempo pre-COVID, rechazar la herida a la humanidad que el COVID infringió a nuestra apreciada individualidad y libertades. El COVID impuso una revisión ética de la libertad, de la solidaridad y de la comunidad como paraguas para el bienestar singular, y aquí me sumo a la idea de programas que tengan que ver con lo comunitario en este tema. El COVID condiciona nuestros movimientos y encuentros, que tienen que ser programados meticulosamente con medidas de prevención. Esta es una novedad en todo lo nuevo que estamos proponiendo, cómo van a ser las medidas de protección hacia cualquier propuesta. Y aquí aparece una sutil relación entre la percepción de los riesgos reales
o fantasiados de acuerdo a qué resortos persecutorios, hipocondríacos o disociativos cada sujeto construyó con el COVID y que debemos explorar en los abordajes de salud mental. En este punto, la atención en salud mental post-COVID impone el trabajo sobre la relación entre lo intrapsíquico, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo, contextualizando el padecimiento singular con los resortes de la noción de catástrofe colectiva, a modo de aliviar los sentimientos de inutilidad y futilidad que aparecen en los desafíos de retomar una vida, entre paréntesis, normal. ¿Qué posiciones narcisistas y objetales se perdieron? Y tramitar el trabajo de duelo en cada sujeto, cada familia y cada microcomunidad, por ejemplo, las actividades educativas. Muchos estudiantes universitarios presenten fuertes angustias entre la presencialidad de los exámenes que está por iniciar. Para muchos la virtualidad les permitió avanzar más en sus carreras que antes del COVID, etc. Voy a referirme especialmente a las vivencias de padres de niños y adolescentes frente a la pandemia y con el COVID cómo el COVID afectó a las parentalidades. Una de las principales angustias que marcan los autores que tiene un adulto al ser padre es la responsabilidad de mantener con vida al bebé. Primero, al bebé desvalido, y luego que sea fuerte psíquicamente, inteligente, exitoso y de pensar en su futuro. Con el tiempo estas angustias disminuyen, pero no para todos los padres. Algunos siguen muy susceptibles y temerosos por la salud física de sus hijos. Recuerdo una nota que le hicieron a Aquino, que no tuvo hijos, y dijo que no los tuvo porque no hubiera tolerado una fiebre. Pensar que los niños se podían enfermar y contagiar fue una situación muy desestabilizante para los padres, que reactiva esa primera sensación del recién nacido desvalido, unido a un sobreprotagonismo casi de únicos referentes. Los niños no concurrían a sus pediatras, ni a sus psicólogos, ni a la escuela, y los padres tenían que cumplir todas las funciones, incluida la de educadores. El descentramiento narcisista que produjo la pandemia llevó a que los padres sientan dudas sobre cómo encauzar las decisiones, las salidas, ir a la escuela, qué permitir, qué no permitir. Hoy la angustia de los padres se reactiva ante cualquier manifestación de salud de los niños. Burbujas que se desactivan, hisopados frecuentes. Los odontopediatras refieren a aumento de angustia frente a la atención, especialmente en niños que han sido hisopados reiteradamente. Palito no, decía llorando un niño de 3 años en un control odontológico. Hisopado, ¿no? Los padres tuvieron que decidir cómo administrar los tiempos, los Zoom escolares, muchos niños de jardín desertaron, padres colapsados, violencia intergeneracional por la falta de terceridad. Y acá vemos efectos muy diferentes entre las familias que contaron con apoyo de escuelas que hicieron actividades con los padres, que se ocuparon, de familia ampliada, de profesionales que siguieron manteniendo los tratamientos psicológicos a distancia y otras que claudicaron. Estas son las familias que más riesgo en salud mental presentan y que son las que llegan, no son las que llegan a nuestros consultorios, o sea, las que tuvieron estas angustias llegaron a nuestros consultorios privados aún en épocas de pandemia, pero aquellas que claudicaron están llegando más a los hospitales públicos y Humberto nos estuvo comentando esto en las reuniones del COGESAM respecto de la inundación en los hospitales públicos de problemáticas infantojuveniles y también de adultos, ¿no? Y acá quiero hacer un cuestionamiento sobre las aparentes ventajas del home office, que es muy bueno para las empresas porque les ahorra mucho dinero, pero no es muy buena para las familias. Produce una dificultad para delimitar espacios y tiempos, falta de privacidad, exposición a los niños a contenidos no metabolizables que tienen que escuchar de todo lo que trabajan sus padres, que funcionan como un ruido intrusivo en el camino hacia la simbolización. Por otro lado, se corre el riesgo de que los niños se sientan no investidos, postergados, poco importantes y que sea difícil encontrar espacio donde ellos sean la prioridad. En algunos niños aparecieron regresiones en las pautas de desarrollo logradas. Los llamo discontinuidades y desestabilizaciones de lo que ya logrado. Estos avances tienen
Todos los avances tienen retrocesos defensivos para elaborar los duelos de posiciones infantiles pasadas, y por eso es importante acompañar la inestabilidad por un tiempo hasta que algunos logros se estabilicen, y ahí detectar cuándo es necesaria una consulta. Los indicadores de desregulación son una de las manifestaciones más frecuentes en niños pequeños del malestar y demanda a los padres. Recursos de regulación afectiva mutua y de autorregulación. Las preguntas de los padres sobre qué tengo que ver con lo que le pasa a mi hijo activa la capacidad reflexiva que liga el afecto con la acción y el pensamiento, y este es un recurso útil para el trabajo con los padres. Propongo diferenciar los conceptos de culpa y responsabilidad. El sentimiento de culpa activa el superyo tanático dominado por el imperativo categórico, como yo has de ser, identificación, y como yo no has de ser, no podrás poseer a tu madre. Esta culpa trágica ligada al pasaje transgeneracional puede alienar el funcionamiento parental, ya que en pos del ideal de ser el mejor padre, se pierden espacios propios entre adultos, se reprime la hostilidad y así disminuye la empatía y sensibilidad respecto a las necesidades afectivas del niño. La culpa está más ligada al yo ideal narcisista y centrada en los propios padres, mientras que la responsabilidad está más ligada al ideal del yo, que puede comparar el ideal con la realidad exterior. La responsabilidad puede acotarse, cada adulto delimita su responsabilidad y lentamente el niño también asume las suyas. Las familias que pudieron repartir responsabilidades pasaron mejor y los niños crecieron. Otra angustia de los padres es la falta de consistencia de la información y de los discursos. Salir o no salir, vacunar o no vacunar. Los padres tuvieron que tomar sus propias decisiones. Algunas familias habilitaron la vida social de sus hijos, tomando ciertos riesgos. Algunas fueron muy desaprensivas y habilitaron hasta pijamadas de varios chicos aún antes de contar con vacunación. En cambio, otras familias mantuvieron aislamientos extremos y prolongados sin abrirse siquiera a los abuelos, no enviaron a los niños a la escuela. La idea de una caverna protectora fue muy fuerte, que muchos disfrutaron de ella, y hoy encontramos en la clínica un choque emocional frente a los desafíos inconclusos e inquietantes anestesiados durante la cuarentena. Y esto creo que explica por qué disminuyen las infecciones y aumentan los trastornos de salud mental. El conflicto es en esta salida, ¿no? Respecto de niños con diagnósticos de dificultades del desarrollo, aquellos que tienen tratamientos integradores y maestras integradoras, pudimos habilitar que las maestras sigan trabajando a distancia con los niños. Y cuando fue posible comenzaron a realizar tareas a domicilio. Este beneficio fue muy oportuno, ya que permitió sostener las ansiedades y evitar regresiones más graves. Para los padres fue un tiempo de pausa en la dolorosa comparación entre su hijo con dificultades y los otros niños, ya que decían, ninguno aprende, todos nos enganchan en el Zoom, ninguno puede hacer nada. Y la vuelta a la presencialidad implicó nuevos desafíos en los cuales es fundamental trabajar los ajustes y desajustes con los equipos docentes y tratantes y los padres. Las estadísticas muestran aumentos significativos de ansiedad en niños y adolescentes, menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaban y especialmente lo notamos en niños que ya tenían dificultades para sostener la atención en actividades que requieren esfuerzo mental. Este tema educativo de el límite hacia el pensamiento abstracto, hacia mayor tiempo de concentración, es algo que lo estamos notando en todos los niveles educativos. Y una pequeña viñeta de un caso para ejemplificar. Los padres de Juan de 3 años piden consulta por Zoom durante la pandemia. Estamos desconcertados, ya no sabemos qué hacer. Juan es estoico, no para nunca. Le tenemos miedo. Antes era un poco así, pero en estos tiempos está peor. No lo podemos llevar a su cama. Duerme en nuestra cama horizontal. No nos animamos a que venga nadie, ni las abuelas, ni ninguna persona que lo cuide. No se engancha en ningún Zoom del jardín. Es esclavizante llevarlo a dormir. Antes de la pandemia era difícil, pero estaba de 9 a 16 en el jardín y podíamos tener nuestra vida. Mi tía le dice Benito Mussolini, todo es una pesadilla.
A veces es dulce, cariñoso, aprende mucho y es muy vivaz y despierto. La madre dice, yo lloro varias veces por día, siento que es mi hijo, pero me desborda. No encuentro nada que lo conforme, nada que le venga bien. El padre logra que le haga más caso, le tiene más paciencia. Bueno, comento que yo trabajé con estos padres semanalmente durante toda la pandemia en forma virtual, no con el chico. En otra sesión el padre relata angustiado que no logró calmarlo. Les pegó a ambos padres y cuando le pegó muy fuerte a él y de sorpresa, le gritó tanto y Juan lloró de una manera que el padre se sintió muy culpable por sentir que era hostil, que le apareció una agresión muy fuerte y que no era lo que debía hacer. El niño entra al mundo intersubjetivo del adulto de sus vivencias y traumas. El niño con sus síntomas y especialmente en los casos de desregulación busca armonizar con el estado de ansiedad de su madre o padre, modulando su propio estado afectivo para lograr la atención del padre. Los padres que no logran ligar la desregulación del niño y contener sus ansiedades llevan a que le cueste al niño luego ligar la agresión en su propio cuerpo y autosostenerse. Juan retomó al jardín de 9 a 16 y arrancamos con sesiones vinculares con la madre y el padre. Juan despliega un juego creativo, avanza en el lenguaje, pero al final de la sesión, cuando tiene que irse, cuando alguien marca quién marca la cancha, o sea que yo decido que se terminó la sesión, escala una desregulación muy intensa. Llora, se pega, se golpea contra la pared y se muestra inconsolable. Cuando le ofrezco elegir un juguete para llevarse, quiere llevarse 4, no negocia. Parte del trabajo clínico es ayudarlo a la separación. Le interpreto que él siente que si se va, yo desaparezco, y si no se lleva todos los juguetes, es como si Juan ya no estuviera, y se siente muy solito. Pero él se puede elegir uno de los juguetes, venir la próxima sesión, mamá y papá lo van a acompañar y yo voy a seguir pensando en él aun cuando no estemos juntos y nos vamos a reencontrar en la próxima sesión. En la sesión con los padres solos aparece que la madre trabaja todo el tiempo en casa y lo hace siempre en el ambiente que está Juan, muchas horas y con mucha responsabilidad, pidiéndole que la deje trabajar. Esta situación, por su continuidad en el tiempo, resulta hostil. Sabemos que la desatención se vive como un estado afectivo de hostilidad al cual Juan reacciona con una angustia de separación muy intensa. Bueno, voy a dejar acá para que podamos discutir y construir este diálogo que estaban planteando los compañeros, que me parece muy fundamental. Gracias. Seguís muteado. Me muteo preventivamente, es una costumbre que tengo, un efecto pandémico, que ya me automaticé, creo que todos, es algo saludable para no generar ruido. Bien, muchísimas gracias, Clara, profesora Clara Rasnosik de Shechtman, por tu cálida y tu profunda presentación en la cual has planteado distintas cuestiones que involucran el tema de la responsabilidad y el tema de la culpa, el tema de los niños y las familias. Y creo que de alguna manera la mesa se va orientando hacia esta pregunta que nos hacemos todos y que se va a ir dibujando con el tiempo, que es sobre, bueno, qué es lo que hemos vivido, qué estamos viviendo, qué vendrá y cuáles serían nuestros aportes. Vamos a dar espacio a las buenas preguntas que vienen ingresando por el chat y por el canal de YouTube. Los invito a seguir haciéndolos. Tenemos una primera que dice: ¿qué acciones de prevención se pueden tomar desde la salud pública mental respecto a los indicadores de alza de riesgo suicida? La segunda es, qué buena pregunta, es sobre esa, prevención e intervención. Sí, pregunta si se necesita más salud, más política en salud pública, y parece que ha sorprendido este dato que nos dio el doctor Persano
sobre la diferencia de presupuestos en salud mental. Después tenemos un comentario que festeja la participación de la universidad como espacio de producción, también para la salud pública en relación a todas las acciones y las contribuciones que ha hecho la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Psicología. Bien, los dejo entonces con estas inquietudes, preguntas y comentarios. Bueno, si quieren, empiezo yo por la primera, la del suicidio, si les parece. A ver, es una pregunta compleja, porque en realidad uno puede hablar de indicadores de suicidio a nivel global, pero cada caso es un mundo particular, y lo que lleva a cada sujeto a querer cometer un suicidio está asignado por la historia de su vida, por los desencadenantes actuales, por los factores psicopatológicos previos, como bien dijo Paula, que hay mayor propensión a las conductas suicidas en personas que ya tienen problemas de padecimiento mental previo. A ver, y sobre todo identificar la población de mayor riesgo, que es la población adolescente. La segunda causa de muerte en la adolescencia es el suicidio consumado. Entonces, ¿cuáles son las? Primero sería detectar poblaciones vulnerables, adolescentes. Segundo, problemáticas en salud mental que llevan reiteradamente a ideación suicida, trastorno de personalidad, consumo problemático de sustancias, desorden en el comportamiento alimentario. Son las tres más altas que tienen indicadores de riesgo suicida. En una es por disconformidad con la imagen corporal, en la otra es por no encontrar la satisfacción en la recompensa de consumo, y en la otra es porque la disregulación emocional, como decía bien Clara, es bastante presente en las personas que tienen desorden o trastorno de personalidad. Por supuesto que en los psicóticos es mucho más impredecible el riesgo suicida, porque tiene características de un exabrupto imposible de predecir. Pero bueno, las personas que tienen, hay muchos trabajos, papers que dicen que las personas que tienen ideación suicida previa o autolesiones son más proclives a cometer suicidio. Entonces ahí tenemos indicadores. Hay que trabajar con estos indicadores, hay que sociabilizarlos, hay que desmistificar el hecho de que cuando un adolescente dice que se va a matar no lo hace, porque si lo dice no lo hace. Es decir, esos son indicadores que hay que trabajar, que hay que, bueno, si dice que se va a matar es una histérica, pero no lo va a hacer. Las mujeres tienen más intentos de suicidio, pero no lo cometen. Los hombres hablan menos, pero lo hacen. Todo esto es cierto. Hay más autolesiones y más intentos de suicidio de mujeres no consumados que varones, pero eso no significa que no lo vayan a cometer, porque sería un error grosero. Y tratar de histérica a una persona que está intentando suicidarse sería un deslate desde el punto de vista conceptual, teórico. Bien, entonces primero identificar las poblaciones vulnerables, segundo identificar las personas que ya tienen antecedentes, inclusive antecedentes familiares, que hay una carga alta en ese punto. La otra es la depresión enmascarada en la adolescencia, que no se percibe como tal y aparece como riesgo de suicidio consumado. Todos estos son estudios que hay que elaborar, trabajar y visibilizar. También hay que ver los regionalismos. No sé si ustedes saben, pero los indicadores de suicidio más altos de la Argentina están en el NOA, no son en Ciudad de Buenos Aires. Es Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja. Entonces, bueno, habría que ver en esas situaciones en particular por qué algunas poblaciones están siendo más expuestas al riesgo suicida, trabajar con las comunidades locales. Y por otro lado, a ver, desde las políticas públicas lo que podemos hacer es, primero, hay una ley nacional de suicidio y en la Ciudad de Buenos Aires se está reglamentando la ley de suicidio a nivel de la jurisdicción, y eso implica, primero, que hablar del suicidio no debe ser un tabú.
sino que debemos hablar del suicidio. Es decir, y hablar francamente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene la posibilidad de suicidarse, si tiene la chance de hablar, tiene la chance de poder pedir auxilio. Si creemos que de eso no se habla, vamos a aumentar el sufrimiento en soledad y eso aumenta el riesgo de suicidio. Y eso es una política pública. La otra es no hacer de los medios de comunicación un festival de la persona que se suicidó, porque eso lo que hace es, en algunas personas proclives, generar una inducción al suicidio. Entonces, tratarlo responsablemente y seriamente, y no, digamos, en un tono amarillista con el tema de mostrar, se ahorcó, etc. Después, por otro lado, hay indicadores de gravedad. Es decir, por ejemplo, yo dije ahorcamiento. No es lo mismo el consumo de un blister de una benzodiazepina que un intento de ahorcamiento. Es decir, el intento de ahorcamiento, el arrojarse a las vías del tren o del transporte público, las heridas de arma de fuego o de arma blanca son los indicadores más altos de probabilidad de un suicidio consumado. Eso no significa que una persona que tome un blister de benzodiazepina no pueda matarse, pero si alguien empezó a ahorcarse, seguramente tiene mucho riesgo. Segundo, yo hace poquito tuve la posibilidad de supervisar un caso de la provincia de Santiago del Estero, una adolescente que había sido abusada sexualmente por su padre en una visita domiciliaria a su papá, una visita familiar, y la familia le cuestionaba que esta chica de 15 años salía con un muchacho de 21 porque era un adulto. Y la verdad que digo, qué cosa loca, ¿no? Es decir, un adulto que era el padre la violó y un pibe de 21 años que quería ponerse de novio, la familia le ponía distancia porque era un adulto de 21 con una de 15. En realidad, todas esas cosas que pasan sobre todo en algunos sectores culturales sobre los cuales hay que trabajar, bueno, ahí esa relación amorosa era un factor protector para esta piba. Sacarle a ese chico era prácticamente ofrendarla al sacrificio. Y los terapeutas me decían, no, pero le estamos enseñando psicoeducación para que venga a las consultas una vez por semana, a 200 kilómetros de distancia. Le digo, perdón, no voy a decir en criollo, pero flaco, vive a 200 kilómetros y vos le estás haciendo psicoeducación para que vaya a la adherencia al tratamiento, para que tome la medicación. ¿Por qué no promueven la telesalud mental, que es uno de los indicadores en poblaciones rurales en las cuales hay que trabajar? Bueno, la pandemia, una cosa que nos trajo es que hemos desarrollado la potencialidad del sistema de telesalud mental y que en esos lugares de muy difícil acceso favorecen la accesibilidad. Y eso es política pública. El sistema Salud Mental Responde, que lo creamos nosotros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante la pandemia, hemos entrenado a los, está conformado sobre todo por psicólogos y psiquiatras, más psicólogos que psiquiatras, pero es un equipo profesional que está entrenado para detectar riesgos suicidas. Yo esto no lo dije, pero entre las 20.000 consultas hubo 5 intentos de suicidio en curso que se abortaron gracias a que los profesionales estaban entrenados. Y uno me dice, bueno, ¿qué número es? ¿Significativo? No, pero son 5 muertes que se evitaron. ¿Por qué? Porque ese personal estaba entrenado. Es una política pública entrenar en telesalud mental, entrenar en un programa de lo que se llama Helpline en el mundo, que es una línea de atención las 24 horas, y sobre todo que el profesional pueda, a través de la escucha, que nos enseñó el psicoanálisis, detectar situaciones de riesgo, como podría ser una depresión, como podría ser una ideación de muerte, que no está verbalizada, pero puede ser rescatada. Bueno, perdón, a lo mejor lo extenso, pero es un tema muy complejo como para decir qué políticas públicas vamos a usar en el riesgo de suicida. Gracias, Humberto Persano. La verdad que es un tema muy complejo y antes de la pandemia, el Día Internacional de la Salud Mental fue dedicado específicamente a este tema porque es uno de los temas que, bueno, la pandemia lo ha sobrepasado, pero el número de personas que se han suicidado en el mundo se calcula entre 800.000 y 1 millón. Ese fue un dato de la OMS, corríjanme, del año 16. Los relevamientos de datos demoran muchos años.
Por el otro lado, también Humberto ha puesto el foco sobre un aspecto que es las variaciones regionales. No es lo mismo determinadas regiones del África o incluso de América Latina en relación a los métodos, los agroquímicos. Para la estudiante o colega que preguntó sobre el tema, pueden buscar bibliografía de muy fácil acceso sobre cuáles son los mitos sobre el suicidio, en los cuales, bueno, está esta cuestión que mencionaba Humberto, que es que primero que es un tema que hay que tratar, por el otro lado es un tema en el cual en particular los psicólogos tenemos ahí una cuenta pendiente, que es la formación y el entrenamiento o la capacitación, como lo quieran llamar, en la detección y en la prevención. Por otro lado, bueno, todas estas escalas de riesgo suicida son súper útiles, tienen elementos y propiedades psicométricas muy, muy sólidas, pero nunca terminan de ser un predictor de esa conducta, porque bueno, para que esa conducta se consume, lamentablemente, son varios los factores que se deben dar. Es un tema que realmente podríamos convocarlos para abocarnos directamente a esto en un próximo encuentro que tiene que ver también con factores psicosociales como el consumo de sustancias, los antecedentes de un trastorno mental previo, el ambiente familiar invalidante, la negligencia quizás o la falta de detección por parte de los profesionales, la subestimación del tema. Realmente es un tema que, Humberto, has tratado con mucha sensibilidad y agudeza. Gracias. Sí, y algo que tal vez hago un autoanálisis y la represión no me dejó decir, que es que el mayor predictor de riesgo suicida es el abuso sexual infantil. Y me debo haber autosilenciado por el dolor que provoca abordar este tema. Porque nosotros hicimos un estudio en el año 2017, retrospectivo, en chicos que consultaban, en adolescentes, en un año que nos consultaron, y el 67% había tenido algún tipo de situación de acoso, abuso, maltrato sexual, y eso los había llevado a un intento de elaborar esa situación traumática a través del suicidio. Y eso, en los adolescentes, ellos creen que si se matan, dejan de sufrir. Ese es el problema más grave que tienen los adolescentes, es que creen que con la muerte se acaba el sufrimiento. Lo que no pueden entender es que el sufrimiento se acaba y se les acaba la vida también, es decir, la chance de poder salir de esa encerrona. Así que bueno, perdón por el olvido, me hago una autocrítica a mi silencio sobre ese tema, pero el abuso sexual infantil es un indicador muy alto de suicidio. En las depresiones crónicas resistentes a 3 psicofármacos distintos, ¿saben lo que encontraron como factor de persistencia de la depresión? Abuso sexual infantil. Sí, y si me permitís, Humberto, es mucho más, por decirlo de algún modo, frecuente, aunque no esté, digamos, en primer plano, de lo que por ahí se supone o se cree o de lo que se trabaja, de lo que se dice, digamos, ¿no? Pero volviendo al tema, yo simplemente quisiera agregar que me parece que todas estas cosas están notablemente interrelacionadas, porque en la medida en que digamos, se destina mayor presupuesto para las políticas públicas y mayor recursos en articulación con el trabajo con la universidad también para realizar estudios serios, niveles de prevalencia sintomatológica, etcétera, se pueden articular recursos y conocimiento para hacer mejores políticas públicas y efectivamente llegar a más sectores de la población. Porque hoy en día el acceso a la salud mental y a información digamos, de sensibilización sobre determinadas problemáticas y qué tipo de abordajes, y no solamente asistenciales, sino también psicosociales, que puedan paliar ciertos trastornos severos y entre ellos lo que hace también en cuanto a sensibilización, campañas de prevención del suicidio, volviendo a la pregunta de la participante o el participante, me parece que es indispensable
abordar ese tema con recursos, presupuesto y, digamos, una comunicación seria, ¿no? Me parece que ese punto también es fundamental y en ese sentido me parece que el abordaje académico, pero cercano a la población, digamos, con un lenguaje cercano a la población, me parece que también podría ser un aporte fundamental. Quería agregar eso, no me quiero extender. Bien. Clara. Si te permitís, Martín, cuando alguien habló del presupuesto y se quedó sorprendido, yo me quedé sorprendido porque él le preguntó a la diputada nacional cuál era el presupuesto a nivel país en salud mental. ¿Saben cuál es? 1.47. Al respecto, por eso nosotros ¿Por qué después nos sorprendemos por qué aparecen estas problemáticas en algunas provincias del NOA? Bueno, si estamos invirtiendo el 1.47% de salud mental a nivel nacional, y yo les dije que estamos luchando acá en la ciudad para pasar del 7 al 8, y que todo el mundo dice, pero no llegamos al 10, imagínense que en otros territorios la cosa, si el promedio da 1.47, en algunas provincias la inversión debe ser del 0.30. Bien, has tocado un tema que al menos a los psicólogos siempre dejamos de lado y pensamos en la investigación sin el financiamiento. Es fundamental el financiamiento. Pero eso es algo que tenemos quizás en nuestra cultura, o por ahí la gente de mi generación, que nos hemos volcado a esto para no pensar en el financiamiento, mientras que en otros lugares del mundo se califica quizás la dimensión de una investigación en relación al presupuesto y se explicita, ha contado con $3 millones, entonces eso es un indicador de la calidad. Y bueno, lo que nos está diciendo Humberto es que no podemos pensar en dispositivos, prevención, entrenamiento y salud mental de manera independiente del financiamiento. Creo que Paula ha sido muy clara al respecto también. No sé si he entendido mal, pero creo que fue eso lo que nos dijeron, ¿es así? Así es. Bien. Si me permiten, para salir del tema de las conductas autolesivas, autolíticas y la pobreza que nos rodea, tengo una pregunta sobre el futuro, sobre los niños, Clara. Y para hacerla más positiva, la resiliencia. Existe una idea acerca de que los niños, así como Humberto ha contado que casi son inmunes a un montón de problemas, lo que él ha contado que se decía como mito, ¿no? Quiero ser claro en eso, ¿no? Ni siquiera el COVID son inmunes como se pensaba. Se han contagiado en cantidad. También existe un mito acerca de que se recuperan fácilmente. ¿Son más resilientes que los adultos? ¿Qué nos podés recomendar, Clara, a quienes tenemos familia? ¿Qué nos podés recomendar a quienes están a cargo de niños, educadores, padres y colegas que se dedican a niños respecto de la resiliencia, las intervenciones? Bueno, me parece que está todo acá encadenado, justamente esto que decía Humberto, de que la patología más severa en adolescentes y adultos tiene que ver con algún trauma temprano. Algunos serán específicos de abuso sexual u otra clase de situación traumatizante. Por eso me parece que le quiero dar mucha importancia al tema de la parentalidad, porque justamente ser padres a veces es una experiencia muy desafiante y no está todavía en nuestra cultura la suficiente conciencia de esa responsabilidad en algún punto. Por eso siempre digo esta frase de Quino cuando comenta que no tuvo hijos porque no hubiera tolerado una fiebre, que es cómo te descentra narcisísticamente la crianza de un niño y cómo en realidad la resiliencia o la inmunidad emocional, lo que hay una autora que llama inmunidad narcisística, va a tener que ver con el lugar del narcisismo trasvasante que se le transmite a un niño. Ahora, ese narcisismo trasvasante no es solo ubicarlo a su majestad del bebé todopoderoso como el chiquito que yo comenté, porque él está en su majestad del bebé,
pero en realidad no se toman en cuenta sus propias necesidades, porque no se le puede poner un límite, porque él marca siempre la cancha, porque él siempre domina a los padres. Entonces, sentir que él domina a los padres le aumenta su vulnerabilidad. Un niño que siente que le gana a los padres se siente más vulnerable, porque se identifica con esa vulnerabilidad de los padres, y los padres no logran regular esa desregulación y poder generar una idea de lo que yo llamo una envoltura flexible. Me parece que lo que tenemos que trabajar hoy es envolturas flexibles del psiquismo, modos de simbolización que sean más flexibles, que tienen que ver inclusive con el tema de la identidad de género, con el tema del bien y el mal. Creo que se han cambiado los órdenes de determinación de lo bueno y lo malo en lógicas binarias muy estrictas, y como las familias a lo mejor no pueden cumplir ese binarismo del bien y el mal, entonces terminan generando corazas defensivas rígidas que hacen que el niño no pueda soportar cambios. Y creo que esto es lo que ha pasado mucho en esta idea de la caverna, de que mucha gente la pasó muy bien estando adentro, con la ilusión de que se perdían los desafíos del mundo exterior. Entonces, la idea de la mediatización de los adultos me parece que es en todas las edades, y en los adolescentes creo que parte del problema es que también a veces los adultos se retiran demasiado pronto hacia la independencia del niño. Una cosa es la sobreprotección y otra cosa es cierta desestima, porque porque el hedonismo también es muy fuerte en nuestra época, y entonces esto de dar de sí hacia el otro creo que es lo que está un poco en crisis. Para mí la resiliencia estaría dada en dar de sí al otro. Y esto creo que también es nuestra clínica. Nuestra clínica es un modo de darnos al otro sin esa sobreprotección parental, no desde un lugar parental, sino desde un lugar de la escucha y de la empatía y de la diferenciación. Por eso el narcisismo trasvasante, dice Silvia Bleichmar, es identidad, encontrar lo propio en el hijo, y alteridad, saberlo como un radicalmente otro, y poder trabajar en las paradojas. Es algo que es mi continuidad, pero es radicalmente un otro al cual escucho como un otro. Eso podría ser algunas de las múltiples cosas que podríamos decir, pero el trabajo de los padres hoy es muy, muy difícil, porque realmente están atacados y exigidos desde muchísimas perspectivas, y lo económico que traían tanto Paula como Humberto no es menor en las edades de crianza. Bien, Clara, nos has dicho que debemos dar más, y por otro lado dijiste seamos comprensivos con los que no pueden dar, pues están estresados con poco y atosigados de tareas. Has dado una perspectiva amplia. El tiempo es tirano también en este congreso. En pocos minutos, muy pocos minutos, comienza la transmisión con el observatorio de la Facultad de Psicología, el Observatorio de Psicología Social Aplicado de nuestra querida facultad, y realmente ha sido un gran gusto contar con ustedes. Creo que nos han quedado temas pendientes y que sería realmente un placer si pudieran considerar volver a juntarse en un próximo encuentro que los convoque sobre el tema quizás de las conductas autolíticas, autolesivas, el presupuesto, el tema de la infancia, el abuso infantil, y qué es lo que podemos hacer. De paso les comento, estoy terminando un trabajo para el International Journal de Psicoanálisis sobre self-harm, así que con mucho gusto lo hago público, lo estoy terminando de pulir, lo tengo que entregar el 30 de noviembre. Así que con gusto, ahí va a ser un poco más psicoanalítico y más teórico, y etcétera, pero bueno, con gusto. Esperamos ansioso verlo publicado, Humberto, y muchísimas gracias por todas sus contribuciones y por la formación de recursos humanos. Clara, Paula, un gran placer haberlos tenido, y creo que una contribución para nuestra comunidad. Y la verdad, un gran honor. Un saludo para todos. Gracias, Martín. A todos. Clara, Humberto, gracias. Gracias por compartir, Clara, Paula, Martín. Un abrazo y de nuevo
Un saludo a la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Bueno.